Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Muchísimas gracias a todos los miembros y mecenas Patreon del canal. Y por supuesto a todas aquellas personicas que se comen la publicidad. Porque gracias a todos vosotros, solamente, única y exclusivamente a vosotros, es por lo que este canal está recibiendo ingresos. Tenerlo en cuenta. Es muy importante, con lo cual sois los protagonistas absolutos de que en este canal pues puedan llegar todos los perfumes que llegan, aparte de tecnología que pueda hacer falta pues para poder ejecutar, realizar estos vídeos con la solvencia necesaria. Luego ya os puedo gustar yo más o menos, pero aquí está el Orgaz. Señores míos, señoras mías, Profumo Roma, una de mis marcas preferidas, pero también tengo que decir una cosa, no todo es maravilloso y fantástico, como es el caso, por lo menos para mí y mi gusto. Pero ya sabemos que, y voy a cogerlo, si tiramos de los viales de 18 mililitros que hay contenidos en este tubito, vais a triunfar. Porque así, pues vais a gastarlos, porque los vais a gastar a pesar de que compréis algo que no os llame poderosísimamente la atención. Así que, señoras y señores, y tengo que leerlos porque, claro, he hecho suavísima y ahora paso a sorriso y ya tanto me marea. Señoras y señores, que voy a decir el nombre mal 50.000 veces. Soriso. Así que tenemos aquí a Soriso de Profumo Roma. Bien, tengo que decir que es una fragancia que no es de mis favoritas, ni muchísimo menos de la firma. Vamos a ver, hay que ser francos, para eso yo uno se compra los viales. Para luego también decir, pues mira, no me la voy a comprar. O sea, esta la tengo claro que no. Tengo clarísimo que no, pues es una fragancia que es súper gourmand. Pero dentro de que es gourmand tiene unas peculiaridades olfativas que a mí no me terminan de agradar. Creo que es una composición demasiado simple para lo que yo siempre estoy esperando de Profumo Roma. Dicho todo esto, efectivamente tenemos una fragancia que es súper proyectona, que dura más de 10 horas, que pasa los 3 metros de estela y de proyección durante 2 horas. Ahí es nada, porque zumba y zumba muchísimo y también, pues claro, los aceites esenciales, moléculas que han empleado para conseguir todo este tono gourmand hacen que suba todo lo que es la formulación de Soriso. Bueno, notas de esta fragancia. Que además tengo que decir una cosa, ojo, cuidado que se me iba, es unisex. Vainilla, chocolate, naranja y maderas, varias, declaradas ellas. Bueno, ya sabéis que Profumo Roma no se distingue precisamente por decir todas las, o decir un montonazo de notas incluidas en la formulación del perfume, o de los perfumes, ni de coña. Bueno, como ya he dicho, súper proyectona, además se queda más de 10 horas, perceptible hasta incluso 1 metro y más allá, porque claro, cae en ropa. Y tenemos el rollito de que esto aquí es como un súper mega secante que hace que te aguante la vida. Esta y cualquier otra. Hasta la más endeble del mercado puede durarte muchísimo más con la ropa. Bueno, que casi me ahogo y todo, pero no, voy a seguir. A ver, chicos, unisex, pero yo la encuentro más femenina que una fragancia masculina. Pero mis chicos del canal yo sé que gustan mucho de los dulzores chocolatísticos y efectivamente no me voy a cortar un duro y voy a decir que sí, que lo uséis, vamos, por supuesto. A mí no me gusta. No me gusta porque es excesivamente empalagosa, es muy empachosa, o sea, y parto de la base también, como me recuerda al olor de un panetone, hay italianaco total, con chocolate, con los trocitos de chocolate por todos lados, y a mí el panetone me gusta en su justa medida, es decir, un trocico y poco, porque nada más que el olor del panetone va precisamente muy subido en chocolate, va muy subido en vainilla, luego tenemos esas trazas cítricas que lleva ya de por sí, porque lleva limoncico, claro, es que se junta todo eso, más una sensación de dulzor de azúcar, y a mí me empacha. A mí me empacha. O sea, solamente yo cuando abro un panetone, yo ya estoy empachado. ¿Me gusta? Sí, pero un trocico. No me den más de un panetone, y mira que yo soy chocolatero, Yo soy chocolatero 100%.
Pero me das un panetone y me rompen los esquemas, porque es que ya es abrirlo y con el olor que despide me siento muy empachado. Y aquí tengo esto, porque además el chocolate es un chocolate que me da un tono amargo, no me da un tono dulzor. Entonces tengo un compendio de lo que son los dulzores generados por las vainillas y por la propia composición que intenta recrear un dulce, porque es que es un dulce que yo identifico con un panetone, y luego tengo ese tono amargo como de chocolate amargo que no llega a estar endulzado 100%, que le da muchísimo más sabor. Y ahí es donde yo encuentro el conflicto con Chorizo de Profumo Roma. También, por otro lado, tenemos ese toque de naranja amarga y las maderas que están dando fijación, pero como son maderas altamente aromatizadas, hacen que todo sea una como fuente ovejuna y podamos entender esto como si te estuvieses tomando un chocolate con lo que te dé la gana, como un panetone o hasta incluso como un bombón de, un bombón con naranja amarga. Es que, claro, me quedo así pensando, digo, un Godiva. Es que realmente me da todo ese tono, o sea, me da un tono por un lado de panetone, me da un tono por otro sitio de lo que es un bombón de la firma Godiva, no me voy, porque son los que conozco, de verdad, ahí a tope, eso me he puesto yo ciego a comer por ahí, por los nortes, y estaba depresivo, no había sol, y ala, venga, Godiva, estaba ahí una pasta, venga, vamos a meter Godiva aquí dentro, y no estaba gordo yo por aquel entonces, estaba muy delgado, por cierto, me comían los nervios, como ahora que estoy adelgazando, marcha esforzado, pues no se nota, anda que te follen. Bueno, que a lo que interesa con Sorísimo. Yo en lo personal no me la voy a comprar, no entra dentro de mi gusto. Creo que además es una fragancia que es muy de invierno, muy de invierno, y en todo caso se puede utilizar por la noche en verano. Mirad si de hecho no está muy usado, o sea, está atomizado porque me la he echado y tal, pero no tengo yo el vial muy para allá y lo tengo ya algún tiempo. No es algo que me seduzca a la hora de echarme. Por eso digo que la encuentro muy de invierno, la encuentro veraniega, nocturna y sobre todo la encuentro para gente joven, ¿vale? Vamos a ver, para hombres jóvenes, la encuentro para hombres jóvenes o para gente más festera, que sin importar la edad y que salga por la noche. Yo no me gusta tampoco para los actos especiales, a las ocasiones especiales yo creo que no. A lo mejor, a ver, en una mujer sí que me gusta todo esto. Todo ese compendio sí me gusta en una mujer, pero me estoy centrando en lo que es el hombre. Y yo creo que un hombre con esto chirría demasiado y además es una fragancia que no es elegante. No es elegantona, es sport. Sobre todo en un hombre es sport. En una mujer no. Cambia completamente los ratios. En un hombre es sport. No la podría aconsejar ni con traje, ni para ocasiones especiales, ni nada de esto. Es sport y para pegarte fiestas. Por la noche, salir por la noche, ir a bailar bachata, zumba o lo que te dé la gana. Como si te vas a una fiesta rave. Me da exactamente igual. Es para eso. Para las noches estoy hablando del hombre. Para el resto, en una oficina agobia muchísimo, es muy potente, es excesivamente cremoso, dulce y dependiendo, ojo, cuidado, de cómo sea vuestro pH de piel, la bacteria, cómo actúa y etcétera, etcétera, sobre el perfume, tengo que deciros que, ojito, cuidado y que lo probéis, porque a lo mejor lo que puede oler muy bien en un secante o en un principio, cuando se atomiza, se puede terminar volviendo tu peor enemigo. Así que mucho ojito. Yo vuelvo a repetir, es una fragancia que me encanta, pero es una fragancia que yo, en lo personal, no me voy a poner nunca más una vez que se termine. Y creo que va a tardar mucho en terminarse. Una pena. Se la voy a regalar a mi madre. Señoras y señores, poquitas cosas más. Recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales, que os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y nos vemos enseguida con otro vídeo. Auf Wiedersehen.